Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema de circunferencia 2. La segunda parte de circunferencia. En la primera parte ya habíamos avanzado con lo que es la parte de la circunferencia, las cuerdas y todo eso, y ahora vamos a hacer algunos teoremas de la circunferencia. Entonces acá tenemos los conceptos previos. Cuando tenemos una figura inscrita, me dice, es cuando los vértices de la figura coinciden con la de la circunferencia. Es decir, cuando me dice inscrita es que está dentro de la circunferencia. Entonces tenemos triángulo, cuadrilátero y tenemos un polígono, ¿no es cierto? Este polígono que viene a ser un hexágono. Entonces, vamos a ver ahora una figura circunscrita. Circunscrita me quiere decir que el triángulo o cualquier polígono está fuera de la circunferencia, ¿no es cierto? Aquí la circunferencia está dentro de cualquier figura. Entonces aquí me dices cuando todos los lados son tangentes a la circunferencia, ¿no es cierto? Es decir, la circunferencia choca en todos los lados de la figura. En todos los lados de la figura en la cual se encuentra circunscrita. Entonces ahora vamos a ver el teorema de Poncelet. Me dice, en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. El inradio viene a ser el radio de la circunferencia que está dentro del triángulo rectángulo en este caso. Entonces, se tiene que cumplir que la suma de los catetos que son A y C me tiene que dar la hipotenusa que es B más 2 veces el radio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo y me dice calcular X. Me pide calcular el inradio, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner ahí que 8 más 15. 8 más 15 debe ser igual a ¿qué? A 17 más 2 veces el más 2 veces el radio que sería X, ¿no es cierto? Más 2X. Más 2X. Entonces, ahora le vamos a quitar a esto. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería 8 más 15? Sería 23, ¿no es cierto? 23 es igual a 17 más 2X. Y eso sería igual a ¿qué? 23. Pasamos a restar el 17 y me quedaría 6, ¿no es cierto? 6 sería igual a 2X. Pasamos de frente y a restar. Y ahora tenemos, si lo pasamos a dividir, ¿cuánto vale X? X vale 3, ¿no es cierto? Ese sería el valor de X. X igual a 3. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Aplicando la fórmula del teorema de Poncelet, ¿no es cierto? Que me dice la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Y ahora tenemos el teorema de Pitot. Entonces, el teorema de Pitot me dice en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, se cumple que la suma de los lados opuestos son iguales. ¿Qué me quiere decir con esto, chicos? Que si yo sumo A con C, será la misma cantidad que yo sume B con D. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a aplicar la fórmula en el ejemplo que nos están ahí. Me dice calcular X. Entonces, digo 4 más X será igual a 7 más 9, ¿no es cierto?
Entonces 7 más 9 sería 16. El 4 está sumando, lo paso a restar. Sería 16 menos 4 y me quedaría 12. 12 sería el valor de x. Y luego tenemos ahí el teorema de Steiner. Teorema de Steiner cuando tenemos un cuadrilátero ahí de color amarillo, que tiene 4 lados, ese cuadrilátero ABCD, está formado por las tangentes, ¿no es cierto? Las tangentes que cruzan la circunferencia. Entonces, aquí me dice que los opuestos, o sea, esto menos esto, A menos C, o sea, AB o BA menos CD, es lo mismo que yo reste D menos B, ¿no es cierto? O sea, esta parte menos la parte que sería BC, ¿cierto? Menos esta parte. Eso es lo mismo. Entonces, tiene que cumplir eso. La diferencia de los lados opuestos debe ser igual. ¿Ok? La diferencia de los lados opuestos debe ser igual. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí vamos a tener el ejemplo. Y me dice calcular X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos, ¿no es cierto? Los opuestos, que son 9 y 4. 9 y 4 los restamos y será igual a la resta de X menos 5. 9 menos 4 sería 5 igual a X menos 5. Entonces, el 5 pasa a sumar. Y 5 más 5 sería 10. Entonces, el valor de X sería 10. Chicos, entonces, de esa forma encontramos el valor de X. Los lados opuestos se restan y la resta debe ser la misma. Ese es en el teorema de Steiner. Y en el teorema de Pitot, los lados opuestos se suman, ¿no es cierto? Entonces me dice calcular X, por ejemplo. Aquí aplicamos el teorema de Poncelet, ¿no es cierto? El teorema de Poncelet. ¿Por qué el teorema de Poncelet? Porque ahí tengo un triángulo rectángulo, tengo los catetos, ¿no es cierto? Pero me falta la hipotenusa. Entonces, aquí le voy a poner, a la hipotenusa le voy a poner C, por ejemplo. C. La hipotenusa va a ser C. Entonces yo digo, C al cuadrado es igual a ¿qué? A 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no es cierto? Aplicamos Pitágoras para hallar la hipotenusa. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. O algunos que ya saben el triángulo de 37 y 53 lo van a sacar rápido cuánto vale la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale esto? 6 al cuadrado sería 36 más 64, ¿no es cierto? 36 más 64. ¿Cuánto sale eso? Entonces yo digo que sea al cuadrado, ¿cuánto vale? 36 más 64 sería 100, ¿no es cierto? 100. Entonces, c al cuadrado vale 100. ¿Cuánto vale c? C vale 10, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos cuánto vale c. Entonces ahora aplicamos el teorema de Pitot. O el teorema de Poncelet, algo así. Sí, Poncelet, chico, disculpen. Entonces acá sería que 6 más 8, ahora se debe cumplir que 6 más 8 debe ser igual a ¿qué? A c, que sería 10, más 2x, ¿no es cierto?
más 2 veces el radio de la circunferencia, más 2x. 6 más 8 sería 14. 14 igual a 10 más 2x. ¿No es cierto? A 10 más 2x. Vamos a poner 10 más 2x. Entonces pasamos a restar y me quedaría 4, ¿no es cierto? 4 sería igual a 2x. Entonces, si lo paso a dividir en 2, ¿cuánto me sale x? Entonces, aquí pongo que x sería igual a 2, ¿no es cierto? Y acá ponemos la respuesta, x sería igual a 2. Y ya está, x igual a 2. Entonces sería la clave C, x igual a 2. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a continuar ahora con el siguiente ejercicio. Y acá tenemos ejercicio 2. Vamos a hacer ejercicio 2 y ejercicio 3. Ok, entonces tenemos aquí, me dice calcular el perímetro. ¿No es cierto? Me pide calcular el perímetro. Pero para eso tengo que aplicar el teorema de Pitot, ¿no es cierto? Que me dice que la suma de opuestos son iguales, ¿no es cierto? Y ahí voy a encontrar el valor de x. Y luego voy a reemplazar. Entonces, vamos a poner aquí que 3x menos 2 esto mejor lo voy a borrar y lo voy a hacer con texto, ¿ok? Así lo voy a hacer más rápido. Pues, chicos, entonces vamos a poner aquí texto 3x y vamos a poner aquí 3x menos 2 3x menos 2 más 3x más 2, ¿no es cierto? 3x más 2. Eso debería ser igual a la otra suma, que sería 2x más 1 más 1 más 5x menos 3, ¿no es cierto? Ahora voy a poner aquí, chicos, 5x menos 3. Ahora les va a aparecer toda la expresión. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la suma de los opuestos de estos dos primero, la suma, y luego aquí sería, disculpen chicos, y aquí sería un signo más, ¿no es cierto? Aquí sería un signo más. Y la suma de los otros dos, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿cuánto sería? Vamos a poner ahora 6x y menos 2 más 2 se eliminan, ¿no es cierto? Porque se van a restar y me quedaría 0. Y eso sería igual a qué, chicos? 6x igual a qué. En el otro lado tengo 2x más 5x sería 7x. Y luego más 1 y menos 3. Entonces sería menos 2, ¿no es cierto? Menos 2.
Entonces ahora paso los números a un lado y las letras a un lado. Entonces como en este lado está 7x, ahí lo voy a dejar las x. Y el 2 lo voy a pasar a este lado. Entonces el 6 lo voy a pasar al otro lado. Y me quedaría 7x menos 6x, ¿no es cierto? 7x menos 6x. Si yo tengo 7x y le resto 6x, me quedaría un x nada más, ¿no es cierto? Entonces yo pongo aquí que x vale igual a 2. Ahí el valor de x, ahora me falta el perímetro. Entonces, como hay el perímetro, ahora voy a poner aquí perímetro. Perímetro, chicos. Entonces el perímetro, ¿a qué sería igual? Perímetro sería sumar todos los lados, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que todos los lados sería sumar como 3x. Ahora voy a poner 3x menos 2. Voy a empezar por 2x más 1, ¿ok? Entonces voy a poner 2x más 1 más 1. Luego más 3x menos 2. Luego más 5x. 5x menos 3. Ya está, chicos. Así me quedaría. Ese sería el perímetro, ¿no es cierto? Y me falta lo último ahí, agregarle la parte que aparece abajo, que sería 3x más 2, ¿no es cierto? 3x más 2. Ya está, así me quedaría. Entonces, ahora que hacemos, sumamos todas las x. ¿Cuántas x hay? 2 más 3 sería 5 más 5, 10 más 3, 13x. 13x, ¿o no, chicos? Si no es cierto, sería 13x. 13x y luego los números. Aquí me quedaría 13x y los números podemos simplificar, ¿no es cierto? Vamos a eliminar los números que podamos eliminar. Entonces, el menos 2, por ejemplo, con el más 2, ¿no es cierto? Y vamos a restar el 1 con el menos 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 13x menos 2, ¿no es cierto? Menos 2. Ese sería mi perímetro. Entonces vamos a reemplazar el valor de x, que sería 13 por x que vale 2, menos 2, ¿no es cierto? Ya me quedaría así. 13 por 2, menos 2. Entonces 13 por 2 sería 26, menos 2, y eso sería igual a 24, ¿no es cierto? 24. Y eso sería la solución del ejercicio. Sería la clave B. ¿Ok? La clave B sería 24. ¿Ok? Entonces de esta forma primero hallamos el valor de x, aplicando el teorema de Pitot, y luego hacemos el perímetro, que sería la suma de todos los lados. Y ahí reemplazamos x. ¿Ok? Entonces ahí terminamos el ejercicio número 2. Y vamos a borrar para resolver el ejercicio número 3. ¿Ok? Chicos, entonces vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3. ¿Qué me dice el ejercicio número 3? Me dice que calcular AD, o sea, este va a ser lo que voy a hallar. Este va a ser mi X. Y me dice si AB es igual a CD más 6, ¿no es cierto? O sea, todo esto AB será CD más 6. Entonces,
acá yo le voy a poner A. La letra A. Entonces, AB será A más 6, ¿no es cierto? Porque me dice que es CD más 6, A más 6. Entonces, aquí sería A más 6, ¿ok? A más 6. Y me dice que BC vale 5, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner aquí de otro color para que se pueda diferenciar. Aquí BC vale 5. Entonces aplicando el teorema de Steiner que me dice que x menos 5 debe ser igual a ¿qué? A la resta de los otros dos opuestos, ¿no es cierto? Que sería A más 6, A más 6, menos A, ¿no es cierto? A más 6 menos A, menos A. Entonces aquí me queda simplemente x menos 5. Y el otro tengo A más 6 menos A, me quedaría simplemente 6, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 6 porque las letras A se van a restar y se van a eliminar. Aquí me quedaría que X, el 5 está restando, pasa a sumar. ¿Cuánto me sale? 11, ¿no es cierto? Entonces, AD sale 11, chicos. Eso es lo que me piden hallar. El valor de X es AD y sería la clave A. Sería 11. Ahora me pide calcular R, ¿no es cierto? R. Ok, chicos. Me pide calcular R. Pero primero, para calcular R tenemos que hallar todo esto, ¿no es cierto? La altura tenemos que hallar para calcular R. ¿Cuánto es la altura, chicos? Esta altura viene a ser 2R, ¿no es cierto? ¿Por qué, chicos? Porque esto vale R. Y de acá para acá vale R. Entonces ahora aplicamos el teorema de Pitot y que me dice que 2R, los lados opuestos, se suman y se igualan, ¿no es cierto? 2R más 8 sería igual a 10 más 7, ¿no es cierto? Los otros dos lados opuestos. 10 más 7. Y ya está, chicos. Entonces, 2R sería igual a ¿qué? El 8 está sumando y pasaría a restar al otro lado, ¿no es cierto? Acá ya tengo 10 más 7 sería 17. Y el 8 que pasó a restar, menos 8, ¿no es cierto? 17 menos 8, ¿cuánto sería? 9, ¿no es cierto? 2R igual a 9. Si lo paso a dividir el 2, ¿cuánto me sale R? 9 entre 2, ¿cuánto es? 9 entre 2 me sale 4,5, chicos, ¿ok? 4,5. Ese es mi valor de R. Y sería la clave B, 4,5. La clave B. ¿Ok, chicos? Entonces, de esa forma hemos hallado el valor de R. Ahora vamos a hallar en el ejercicio número 5. ¿Ok? Vamos a borrar entonces. Vamos a borrar. Vamos a resolver aquí nuestro ejercicio número 5. Vamos a borrar. Al final vamos a estar. Me dice calcule el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro es toda la vuelta del triángulo, porque me dice el perímetro del triángulo ABC. Entonces acá le voy a poner letra A y aquí la letra B. Entonces, yo digo que el perímetro
Perímetro P será igual a A más B más 12, ¿no es cierto? Ese es solamente el perímetro del triángulo. A más B más 12. Entonces me falta hallar cuánto es A más B, ¿no es cierto? Entonces para eso aplicamos aquí el teorema de Poncelet, que sería A más B es igual a ¿qué? A 12, que sería la hipotenusa, más 2 veces el radio, ¿no es cierto? A 12 más 2 veces el radio. ¿Cuánto es el radio? El radio es 2, ¿no es cierto? Más 2 veces el radio. Sería 2 por 2 en este caso. Ok. Entonces, ¿cuánto sería A más B? A más B sería igual a 12 más 4, ¿no es cierto? 12 más 4. 2 por 2 me sale 4. Y ya está. Entonces, ¿cuánto vale más B? A más B sería igual a 16, ¿no es cierto? A más B sería igual a 16. Entonces ya tengo el valor de A más B y lo voy a reemplazar en el perímetro, aquí. Entonces yo digo que perímetro es igual a 16 más 12, ¿no es cierto? 16 más 12. ¿Cuánto sería ese perímetro? Sería 28, ¿no es cierto? El perímetro sería 28. Entonces sería la clave C, chicos. ¿Ok? Entonces ahí hemos terminado y esta sería su primera tarea, chicos, del cuarto bimestre. ¿Ok? Entonces ahí terminamos y envíen su tarea, por favor.